Canal TVX, una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. 9 de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de Poder Informativo. Hoy, como siempre, me da muchísimo gusto poder tener aquí en el estudio de la BX al abogado Carlos Ramón Campos Chávez, que es nuestro analista de uno y varios temas, y siempre es interesante platicar con el abogado. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, bien. Un tema bastante controversial, el de esta semana y el de los otros días que han estado muy ponderantes en la agenda política y sobre las conferencias y sobre los actores políticos que buscan incluso aprovecharse también de la situación del Poder Judicial de la Federación. Así es. Y sobre eso vamos a platicar hoy. Es un tema que no se nos puede ir y vamos a entrar para ir pasar a la entrevista, si me lo permites. Adelante. Perfecto. Fíjense, a ver, vámonos con el tema del Poder Judicial. Voy al punto, tiros de precisión, porque a ver, ¿cómo vamos a estructurar nuestra opinión? Vamos a empezar con datos fuertes, duros, realistas, para posteriormente pasar, pues ahora sí que a describir qué es lo que está pasando, cómo lo está viendo un servidor, y de ahí transitar a la crítica, porque aquí obviamente tenemos que criticar la posición por parte del gobierno oficialista, y de entrada también para finalizar con las soluciones, con la conclusión de cómo resolver esta situación. Pero bueno, pero primero vamos al contexto. Poder Judicial de la Federación. Y le quiero hacer una pregunta aquí a la gente. ¿Saben ustedes con cuánta gente en el Poder Judicial contamos como jueces en el sistema de impartición de justicia? Pues se van a ir para atrás. Miren, aquí traigo un dato del Índice de Paz México. Estamos hablando de un dato del 21-22. México mantiene deficiencias en su sistema judicial, ya que en el país solamente hay 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Equivalente a la mitad del promedio en América Latina, bueno, en este caso continente americano, y 8 veces menos que lo registrado a nivel mundial. Esos son los datos que tenemos, casi los más recientes, que estaba checando otro dato que también ronda entre 3 y 5 jueces por este número, por esta proporción, que imparten justicia en nuestro país. ¿De cuánto estamos hablando, segundo dato, a nivel fideicomisos? Estamos hablando de 15,000 millones de pesos. Y aquí vamos a hacer un comparativo, nada más para que veamos qué representan 15,000 millones de pesos a comparación de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación. Y esta investigación, obviamente hay que darle título, en ese caso, al analista político también, Leonardo Núñez, que ayer lo compartió en Twitter y me atrevo a citar la fuente, obviamente, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Hacienda, pero que él sistematizó la información y yo aquí se las quiero compartir, que me parece importante que ustedes la conozcan. A ver, los fideicomisos representan alrededor de 15,000 millones de pesos. Pérdidas acumuladas de Pemex del 19 al 2023. 883,500 millones de pesos. Sobrecosto hasta el momento del Tren Maya. 15,000 millones los fideicomisos del Poder Judicial. 326,020 millones de sobrecosto. Tren Maya. Nuevamente, Poder Judicial de la Federación, fideicomisos, 15,000 millones de pesos. Irregularidades con presupuesto federal detectadas por la Auditoría Superior de la Federación del 19 al 22, 170,754 millones de pesos. Irregularidades en el manejo del presupuesto. Costo real de cancelar el aeropuerto de Texcoco, 331,000 millones de pesos. Fideicomisos, 15,000 millones de pesos. Sobrecosto de la refinería Dos Bocas, 305,795 millones, a comparación de los 15,000 millones de pesos por parte de los fideicomisos de la 4T. Y bueno, ya para finalizar con el apunte, presupuesto destinado a comunicación social y publicidad 19 al 24, 16,000 millones de pesos, fideicomisos 15,000 millones de pesos nuevamente. Bueno, vamos aquí a entrar ahora sí al análisis de lo que estamos observando. A ver, primer punto. Yo creo que este tema
si bien es cierto, quieren cancelar los fideicomisos, me parece también de comentarlo que están pagando justos por pecadores. Aquí les acabo de dar el dato de cuántos jueces tenemos por cada 100,000 habitantes. Y se los digo como abogado litigante, que me ha tocado ir a los juzgados federales, ni se diga a los locales, que es otra instancia que en su momento platicaremos. Pero la carga de trabajo que tienen en el Poder Judicial es impresionante. Por más que tú coloques promociones, te dicen ellos con la argumentación correspondiente, sobrecarga de trabajo. Este país, si realmente quiere impartir justicia y garantizar el acceso a la misma, como el debido proceso legal en todas las materias, es fundamental que se le invierta a que tengamos más capital humano, más recursos, para que se pueda contratar a más jueces, juezas y magistrados. Y de esta manera puedan atender y resolver las situaciones que se estén presentando en el país. Porque imagínense que toman, en este caso, los 13 fideicomisos. No dudo que se puedan hacer señalamientos y observaciones, como también otros fideicomisos en otras partidas presupuestales. Pero de ahí a agarrar simplemente borrón y cuenta nueva y pretender desmantelar y que colapse el sistema judicial en nuestro país, me parece un nivel de irresponsabilidad mayúsculo. Mayúsculo por las problemáticas sociales, políticas y legales que nuestro país no logra resolver en las instancias judiciales. Entonces yo creo que hay que remediar este tema, hay que repensarlo, hay que replantearlo, y creo que en otras partidas pueden generar una austeridad muy interesante. El día de ayer, para ir prefinalizando nuestro comentario, porque seguramente aquí nuestro compañero Iván va a hacer unas preguntas muy interesantes, ayer Ciro Gómez Leiva emitió un reportaje muy interesante. Pueden criticarlo, no criticarlo, pero me parece que recomiendo revisarlo, respecto a la inversión de la modernización que hicieron a la sede de San Lázaro, en este caso en la Cámara de Diputados. Parecía un centro comercial. Palacio de Hierro se queda corto, hermanos. O sea, hablan de austeridad, pero en los hechos están siendo muy incongruentes con esa austeridad. Y eso es lo que vengo a comentarles, compañeras y compañeros. Yo aquí he hecho comentarios pro en este caso también, algunas acciones del gobierno oficial interesantes, positivas, pero en este caso en lo particular me parece que sí hay que tomar postura y definición clara. Me parece un atropello lo que están realizando, me parece muy peligroso para la estabilidad y la poca estabilidad también en varias regiones del país, que se desmantela el Poder Judicial y esto genera un colapso en la impartición de justicia que nuestro país demanda y requiere. Ahí están los datos, compañeras y compañeros. El número de jueces que tenemos no es un ejemplo a seguir ni en el continente americano, ni mucho menos en el mundo. Y generar ese tipo de acciones de manera desproporcionada me parece un atropello no solamente a la población, sino también al debido funcionamiento del Estado mexicano. Muchísimo cuidado deben de tener aquí nuestras autoridades, porque me parece que puede generar esto un no regreso a una acción que puede generar una afectación de mayor alcance. Mi nombre es Carlos Campos, Chávez. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, y sí me atrevo aquí a comentar porque me mandó un mensaje un amigo, Jamín Giovanni, te agradezco muchísimo el saludo, aquí lo estoy leyendo por mensaje, y bueno, abrazo fuerte. Gracias. Saludos para Jamín, buen amigo, por cierto. Abogado, pues hay varios temas. Estaba tomando apunte aquí de las cantidades estratosféricas que mencionabas respecto a los sobrecostos, respecto a las pérdidas, que nadie habla de las pérdidas, y de lo que nos cuesta a los mexicanos, petróleos mexicanos, Pemex. Pero bueno, quisiera hacer un apunte aquí. Por cierto, de esta remodelación de San Lázaro, también votaron en contra los diputados de Morena, específicamente, una reserva en la que se proponía que no debían pagarles el tema de traslado, el tema de transporte, los días que no asistieran a las sesiones. Y sin embargo, aún y cuando no vayan a sesionar, aún y cuando esos diputados que tienen infinidad de inasistencias, les van a seguir pagando el traslado. Entonces, si hablamos de eliminar privilegios, pues vamos empezando por la casa, ¿no? Sí, claro, yo completamente de acuerdo. Vaya, ese es un punto. Y me llama la atención otro, la afectación directa que hay hacia los trabajadores del Poder Judicial. Yo platiqué con muchos de ellos. Algunos de ellos no estaban enterados de qué se estaba tratando. Están en lo cierto. Muchos de ellos marcharon sin saber
por qué carambas estaban caminando bajo el sol, pero muchos otros sí estaban enterados de las prestaciones, de las reducciones, cuestiones que van hasta de temas de uniformes. Pero lo cierto es que, me decía uno de ellos, todo esto, quiera que no, afecta la operatividad del sistema. Y si de por sí es tan precario, restándole aún más este tipo de prestaciones, pues no hay ninguna motivación para los trabajadores, oiga. Fíjate que eso que comentas, hermano, tienes mucha razón. Creo que aquí están pagando justos por pecadores, Sí. por eso lo comento. Yo aquí lo reitero. La base trabajadora hay que protegerla. La base trabajadora, tanto a nivel sector particular, privado, pero en el gobierno, ni se diga. Aquí hubo otro atropello a inicio de esa administración. Se le redujo el salario a una buena planta de la clase trabajadora del gobierno del Estado. Y platicaba con un conocido laboralista, no voy a decir su nombre, obviamente, y platicábamos que todavía se pueden emprender acciones contra estas medidas de reducción salarial contra la base trabajadora. Ahorita por esta acción en lo particular, seguramente, además hay un dato, en materia, el amparo no procede contra temas del presupuesto, te lo dice claramente la ley de amparo, pero se pueden emprender otro tipo de acciones, una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, que va a caer en la misma Suprema Corte, seguramente, para poder corregirle la plana al Poder Legislativo. Es interesante que no pueda existir un amparo en temas presupuestarios, pero bueno, desafortunadamente no existe esa posibilidad. Me parece que el legislador tendrá que hacer una modificación al respecto, pero vamos al punto. Son derechos laborales ganados por parte de la base, Sí. la base trabajadora, sindicalizada y de confianza. Que aquí no podemos hacer una discriminación. Tú le pegas a ellos, le pegas esa base, desmantelas al Poder Judicial. Lo desmantelas por completo, entonces regresaríamos al Estado sin ley. Si de por sí hay zonas sin ley, imagínense que no tengamos autoridades que Claro. puedan interpretar, argumentar y aplicar la normativa en los casos correspondientes. Uno entra al juzgado, y ahí sí creo, me parece, qué bueno, y aquí desafortunadamente lo planteo desde un planteamiento realista y crítico también. Enhorabuena que la clase trabajadora del Poder Judicial haya salido a caminar, porque también lo voy a comentar. Tantas horas en la oficina te hace perder el contacto con tu realidad social. Qué bueno que la base trabajadora salió y se dio cuenta de la situación del país, de la situación de sus ciudades. Es cierto, no pueden salir tan fácilmente de sus oficinas porque tienen mucha carga de trabajo, Sí. pero ya era momento que también por esa parte despertaran y que esto los une y realmente cuando termine ese caos y termine esa tormenta, cuando regresen a escribir las sentencias, los autos, tengan una sensibilidad humana distinta al antes del conflicto que se está presentando, porque ellos también son seres humanos, Sí. ellos también tienen derechos humanos, ellos también tienen derecho a que se les respete su estabilidad laboral y su régimen salarial. Vaya, ahora como encargados de impartir la justicia, ven realmente lo que son las injusticias. Antes de finalizar, abogado, me gustaría preguntarle si esto que el presidente está utilizando como un arma para atacar al Poder Judicial es para estigmatizar y lograr su propósito que llaman democratizar al Poder Judicial, que a mí se me hace, la verdad, una tontería. Es una aberración. Sí, es Es una una tontería. aberración. Es un arma que está utilizando el presidente para estigmatizar, aun y cuando en nada afecta a ni uno solo de los ministros de la Corte. Exacto. Fíjate cómo lo planteaste. Completamente de acuerdo. Estos fideicomisos no tienen nada que ver con los salarios de los ministros de la Corte. No tienen nada que ver. O sea, por eso digo, falta que los analistas políticos, legales y económicos de Morena se sientan realmente a trabajar Sí. y se pongan a ver dónde está el tema. Porque realmente cuando haces el comparativo de otros gastos y pérdidas, los 15,000 millones no es nada. Pero no es nada de esos fideicomisos a comparación de las partidas presupuestarias que tiene el gobierno federal. Pero a ver, vamos al punto. Me hacías la pregunta relacionada, a ver. Yo creo que la gente, a ver, ¿qué está sucediendo? A mí me parece que en este conflicto va a salir un nuevo diagnóstico de la situación del Poder Judicial que se tiene que transparentar. Tampoco el Poder Judicial es perfecto, tiene muchos errores sistémicos, funcionales internamente.
Hay estudios también de ONGs, de mismo Naciones Unidas, que hacen críticas al funcionamiento del Poder Judicial, pero también me parece que debe de haber una limitante presupuestariamente cuando se quieran tocar poderes públicos del Estado. Tú no puedes venir así porque es un programa social o una política pública, te retiro presupuesto y te quito funcionamiento. Me parece que una muy buena reforma a nivel presupuestario, sistema presupuestario mexicano, derecho administrativo, podría ser, o debería ser, el límite del toque del presupuesto a los poderes públicos del Estado. Porque esto es un chantaje político. Sí. Regresando a tu punto, esto es un chantaje político. Esto es una manipulación política. Así hay que decirlo. Y ya hay tema para el 2024. El exceso de los salarios del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues también es un tema de campaña, los sobrecostos de las obras. Sí. El despilfarro económico, aquí que lo estoy comentando, no lo digo yo, son datos oficiales. Y obras a medias. Yo en serio espero que estas obras las terminen y funcionen. Lo de Dos Bocas no tiene suerte. Por no decir, no tiene primogénita. Sí. Digo, o sea, es una falta de respeto. Y lo decía Luis Rubio, un analista económico de Reforma, hace una semana. Acaban de contratar la deuda para el resto de nuestras vidas. Tú y yo, acá nuestro amigo, todos, la vamos a terminar pagando. Sí. Y eso sí hay que señalarlo. La deuda, una deuda mucho más grande que el Fobaproa. Tanto que criticaron al presidente Zedillo. Sí, había alternativas, no lo dudo, pero esta deuda que se contrató en el cierre del sexenio es de interesante observación. Vamos, naturalmente logro entender que es el cierre, quieren cerrar bien. No hay una crisis económica, no se ve, eso se lo he escuchado a Valeria Moy, Luis Félix, que es un profesor del CIDE, ¿sí? Y otros economistas, pero aquí no solamente hay que ver el presente inmediato, sino el futuro, claro, a mediano plazo. No había crisis, pero tampoco necesidad de contratar una deuda de esa magnitud. Bueno, gracias. Abogado, como siempre es un gusto poder conversar con usted, le agradecemos mucho que nos visite de viva voz para compartir su análisis, como siempre. Gracias, hermano, muy amable. Gracias a usted también por el favor de su atención. Vamos a una pausa, es breve, regresamos con más a Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Familias de la ranchería Anacleto Canaval, segunda sección, dejan atrás los pisos de tierra en sus viviendas con la construcción de pisos firmes de cemento, tras la puesta en marcha por parte del gobierno de centro de este programa para mejorar las condiciones habitables de 952 familias en 12 comunidades rurales y atender así un rezago social. Ayer compromisos, hoy resultados. Centro. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como @XHBX Tabasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. Búscanos en www.grupovx.com y descarga nuestra app Grupo VX para escucharnos en cualquier parte del mundo. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Más de 4,300 habitantes de la ranchería Anacleto Canaval primera sección pueden disfrutar del parque público de la localidad tras su rehabilitación, con juegos infantiles nuevos, banquetas, guarniciones, postes con nuevas luminarias solares y kioscos impermeabilizados y pintados. Con estas acciones se fomenta la cohesión social en las comunidades. Ayer compromisos, hoy resultados. Centro. Plaza La Ceiba, el lugar ideal para tus necesidades. Contamos con dentista, boutique, estética, academia de baile,